de la terapia de oxígeno y cuidados intensivos. Hoy hablaremos vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas con este gran número de panelistas, bastante impresionante. Voy a presentarles a todos rápidamente. Tenemos con nosotros al doctor Freddy Ariza Cadena de la Universidad del Valle en Colombia. Contamos con la presencia del doctor Venkat Subramanian, que trabaja para el Centro Médico de Ganga y los hospitales, Fatsai Mugatsa de la Universidad de Zimbabue, la doctora Ana María Crawford de la Universidad de Stanford, el doctor Mark Singleton, también de la Universidad de Stanford, el doctor R.J. Ramamurthy de la Universidad de Stanford también, el doctor Mike Lipnick de la Universidad de California en San Francisco, la doctora Andrea Murray de Stanford University, la doctora Elizabeth Onuwa-Nuasor de la Universidad de Ahmadu Bello de Nigeria y la doctora Vanessa Moll de la Universidad de Zurich en Suiza. Muchas gracias a todos los panelistas por sumarse a nosotros en estas series. Bien, estas son las reglas de la dinámica del día de hoy. Nuestro programa se funda en el amor y en el respeto. Respondan de forma amable, más que reaccionar agresivamente cuando estén interactuando con alguien en el chat. Nosotros les pedimos que las preguntas las envíen en el recuadro que dice preguntas y respuestas. Si Internet les permite prender su video, háganlo para que ustedes podamos ver su rostro. Si tienen problemas de tecnología, usen el chat sencillo, el que no dice preguntas y respuestas, o envíen un correo electrónico a esta dirección de correo electrónico que aparece aquí. Estamos grabando esta sesión. Su participación significa el consentimiento para grabar y por favor tengan mucho cuidado con el control y la prevención de las infecciones. Limiten el número de personas que estén en una misma sala. Y rápidamente también decirles que contamos con interpretación actualmente en francés y en español. Para acceder a uno de estos dos canales, por favor, denle clic al icono de interpretación en la parte inferior de su pantalla. Pueden elegir francés o español y llegarán directamente al canal de español y escucharán cómo la traducción está en un volumen más elevado que el audio original. Bien, ahora le voy a ceder la palabra a Ana para que inicie formalmente este taller. Hola, soy Ana Crawford, soy directora de programa para la Universidad de Stanford y también soy miembro del Centro de Recursos de Aprendizajes de la universidad. Les voy a compartir mi pantalla para que vean cómo es que nosotros usamos los materiales, en dónde están los materiales para todas las series de cuidados intensivos. Quiero entonces presentarles rápidamente esta herramienta a ustedes. No estoy pudiendo compartir mi pantalla. Pido apoyo. Michael, por favor, te pido que compartas ahora tú para que nos puedas mostrar este centro de recursos. Buenos días a todos. Soy Michael, trabajo en anestesia. Voy a compartir entonces la pantalla para poder compartir con ustedes algunos de los recursos. ¿Me confirmas, Ana, que se puede ver mi pantalla? Perfecto. Hoy vamos a estar hablando rápidamente de este recurso que se llama Open Critical Care. Aquí está la página web y es un proyecto financiado por USAID, STAR, Public Health Institute y World Federation of Societies and Anesthesiologists y muchos otros aliados más, la Universidad de Stanford, etcétera.
Creamos este recurso durante la pandemia para que se pueda tener acceso a recursos educativos de cuidados críticos. Nos hemos centrado en la terapia del oxígeno, pero buscamos también abarcar los diferentes aspectos del coronavirus. En la página de inicio tenemos varios recursos que les quiero señalar. Tenemos una alianza con Ariadne Labs y para poder dar suscripciones gratuitas a UpToDate, que es una herramienta para toma de decisiones clínicas maravilloso. Les recomiendo que vayan a esta aplicación para que usen este recurso que es buenísimo. Lo pueden usar desde su aplicación o también lo pueden usar desde la pantalla de una computadora de escritorio. Y luego también tenemos esta parte que se llama el suministro de oxígeno, preguntas y respuestas. Pueden usar palabras claves o navegar rápidamente los temas para que ustedes puedan encontrar rápidamente sus respuestas. Solo con darle clic al enlace pueden encontrar y también tienen la opción de hacer una pregunta. Si no encontraron la pregunta que ustedes buscaban, tenemos un chat en vivo con expertos de nuestro equipo. Y para saber si estamos en vivo, van a ver el botón que se prende en verde. Y esto significa que ustedes pueden intercambiar con alguien de nuestro equipo. También tenemos una pestaña en donde tenemos una lista de todos los recursos disponibles. Estos son los recursos que podríamos encontrar. Por ejemplo, un curso en ventilación mecánica que lo hacemos en alianza con AARC, Harvard, y buscamos también traducirlo en español para poder estimar si un centro de salud tiene los recursos necesarios para darle cuidados intensivos a los pacientes. Este recurso también me gusta bastante. Aquí está el código QR para que lo puedan descargar. Es este que dice Open Critical Care para que ustedes tengan los pasos para diferentes pasos para cuidar a los pacientes. Y luego también vamos a sacar el tutorial, un nuevo tutorial de anestesia cada semana. Aquí está el código QR y también al final de la presentación todos estos recursos se los vamos a compartir. Esta aplicación también nos permite encontrar rápidamente las directrices para las nuevas terapias que van saliendo para la COVID-19. Si tienen alguna pregunta, me pueden contactar directamente a este correo electrónico que aparece en la pantalla. Todos estos son recursos maravillosos que van complementando las series y las discusiones. Son fáciles, se encuentran rápidamente. Sigo teniendo problemas técnicos, no puedo compartir mi pantalla, pero quería decirles que en el Centro de Recursos Pedagógicos hay diferentes cosas. Primero tenemos una advertencia que les explica a ustedes que toda la información que les preguntamos y las soluciones que debatimos no se deben usar como consejo técnico, deben de usar su juicio técnico para por ustedes llegar a las soluciones adecuadas para su centro de salud. También quiero mencionarles que en este centro pedagógico tenemos diferentes características que les permiten interactuar con esta herramienta. Tenemos foros de discusión, páginas de comunidad. Podemos entonces interactuar con gente de todas partes del mundo, de diferentes países. Hay más de 1,200 personas inscritas y esto les puede permitir encontrar soluciones a los retos que enfrentamos todos. Y este centro de recursos pedagógicos busca dar recursos de revisión entre pares. No pedimos dinero para que para publicidad o cualquier cosa.
Nosotros no aceptamos ningún tipo de dinero de publicidad porque nosotros no queremos tener ningún conflicto de interés al momento de darles la mejor información con la que contamos. Quiero mencionarles también que este centro, sobre todo el cuidado intensivo y terapia de oxígeno, es una alianza colaborativa desarrollada con este centro, la Universidad de Stanford, Assist International, que ustedes conocen ya bastante bien, y una alianza de colaboración y de patrocinio con Proyecto ECO. Muchos de estos recursos tienen referencias y recursos que están integrados. Todas las características se pueden darle clic y de ahí les van a llevar a otro lugar. Por ejemplo, en la sección de preguntas, ustedes van a ver una referencia o algún recurso adicional con el que con el que respondemos a las preguntas. Bien, le voy a pasar el micrófono al doctor Freddy y al doctor Pala, porque son los que van a encabezar el debate de hoy. Bienvenidos a todos a esta sesión. Vamos entonces a iniciar propiamente esta sesión de preguntas y respuestas. Esta es una mesa redonda. Buscamos hablar de muchas cosas sobre la terapia, las indicaciones, las contraindicaciones, las definiciones, los síntomas, las señales y las causas de personas con hipoxemia. Las diferentes causas que pueden provocar esta situación. Empezamos entonces con la primera pregunta. Este es para el público. ¿Cuál de las siguientes son indicaciones para la terapia de oxígeno? Quiero decirles que tenemos una encuesta. La audiencia puede responder esta encuesta directamente. Así que ya está aquí. Si pueden ir respondiendo, le pido por favor a los panelistas que no respondan para que no se cierre la encuesta. Si no tenemos una encuesta, también pueden usar el chat para responder a esa pregunta. También si tienen preguntas, pónganlas en el chat para que nosotros las vayamos leyendo y busquemos responderlas. Ready to start discussion? Bien, entonces empecemos. Bien, adelante. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones para una terapia de oxígeno? La respuesta correcta es A y B, hipoxemia e hipoxia. Doctor Balaban, ¿puede comentar algunos de los síntomas para esta terapia? Bienvenido y buenos días, doctor. ¿Puede asegurarse de que su micrófono esté activado? Porque no le escuchamos. Okay, while Dr. En lo que el doctor Bala resuelve su dificultad técnica, quizá el doctor Michael pueda hacer algún comentario. ¿Por qué en este caso no sería hipercarbia? ¿Por qué la hipercarbia no es motivo o hipercapnia? ¿Ya se me escucha? Bueno, buenos días y buenas noches a todos los delegados, panelistas y a los participantes. La respuesta para esta pregunta salió la encuesta ya.
9% dijo hipoxemia y 16% dijo hipoxia. Un por ciento de personas contestaron C, hipercapnia. Nos agrada que el 70% haya tenido razón y queremos aclararle a aquellos que solamente eligieron hipoxemia o hipoxia solamente. La diferencia entre las dos es algo que nos debe de quedar claro a todos. La hipoxemia es el nivel disminuido de oxígeno en la sangre y la hipoxia es un suministro disminuido del oxígeno al tejido. Hay que dar oxígeno cuando hay una disminución en las plaquetas y también en el oxígeno. Por esta razón, las respuestas correctas son A y B. Y quiero decirles que hipercapnia es cuando vemos un aumento en los niveles de dióxido de carbono. Y lo que se necesita en este caso es la ventilación, no la oxigenización. La respuesta A y B son las respuestas correctas. Okay. Es decir, la respuesta D. La respuesta D fue la respuesta correcta. Muchos clínicos, muchos doctores o médicos creen que la hipoxemia es cuando tenemos una saturación de oxígeno de menos de 90%. Y que esto corresponde a una presión parcial que es menos de 60 milímetros de mercurio. Y esta es una situación importante en este punto. Esta parte es muy importante aclararla porque muchos pacientes pueden ingresar en un estado de falla ventilatoria y pueden presentar hipercapnia, pero esta no es una indicación de necesidad de oxígeno, de terapia de oxígeno. Y no sé qué está diciendo ni en qué está leyendo, una disculpa. Esta es una parte o un problema importante cuando le estamos administrando oxígeno. También me gustaría conocer las otras opiniones de los panelistas. Quizá alguien nos pueda compartir su experiencia. No sé, Andrea, por ejemplo. Me parece que dijiste todo. La diferencia entre hipoxia y hipoxemia. Y es importante señalar que la administración de oxígeno no va a ayudar a la hipercapnia. Por eso es que es importante en este caso darle ventilación a este paciente. También mencionaste o diste las definiciones y las causas principales de la toxicidad de oxígeno. No tengo más que agregar. Lo dijiste todo. Tenemos la posibilidad de ver que los lactantes sean prematuros. Pasemos a la siguiente pregunta. Okay. De la encuesta. Entonces, ¿cuál de los siguientes no son señales clínicas o síntomas de hipoxemia? Taquipnea o disnea, reacciones externales y el uso accesorio del músculo, la pérdida del gusto o del odor,
y un estado mental alterado e inquietud. Olfato, pérdida del gusto y del olfato. Y desánimo. Es la última. Okay. Okay, Dr. Balaban. Yeah. Any comment Doctor, about questions? ¿puede hacer un comentario aquí? Esta pregunta es muy importante, sobre todo en los lugares en donde no tenemos técnicas de supervisión. Por eso es que es importante que el trabajador de salud identifique la falla respiratoria o la hipoxemia. Esperemos entonces ahora ver qué es lo que contestó el público. Muy bien, 90% de ustedes lo respondieron bien. La pérdida de olfato o de gusto no es un síntoma de hipoxia. La privación de oxígeno es la hipoxemia y este es el resultado de la estimulación de los centros respiratorios. Y esto lo que hace es un aumento en la frecuencia respiratoria y la cantidad de exhalaciones que hacen para poder adquirir la cantidad o el volumen adecuado de oxígeno. Y por eso podríamos tener un estado mental alterado cuando hay una persona con hipoxemia, pero no le pasa nada ni al gusto ni al olfato. Aquí tenemos uno de nuestros expertos, porque creo que él podría darnos más, él o ella nos podría dar más información acerca de esta situación. Michael. Hemos visto cómo para los pacientes de la COVID-19 hemos visto que un tercio de los pacientes mencionan haber tenido una pérdida de gusto o de olfato y estos síntomas duran varios días, pero esto no es específico de hipoxemia, aunque sí está asociado con este virus, además de otras condiciones donde taquipnea, disnea y los estados de mental alterado, estos son indicaciones de un paciente con hipoxemia, pero también pueden tener grados diferentes de estos síntomas que quizá no encajen o se cualifiquen el estado de hipoxemia. Quizá tengan una hipoxemia ligera o quizá todo o al revés, y recordar también que la hipoxemia no solamente está asociada con la COVID-19, sino otro tipo de falla respiratoria. ¿Algún otro panelista quisiera comentar algo al respecto? Mark, aquí. Quería mencionar que a pesar de que todos estos síntomas o señales pueden asociarse a la hipoxemia o la hipoxia, ninguno son exclusivos. Puede haber muchas causas que lleven a la taquipnea, a la disnea u cualquier otra cosa que nos pueda indicar que este paciente tenga alguna otra cosa, y esto lo podemos encontrar en pacientes que tienen un nivel de oxígeno normal. Y por eso, si vemos el paciente y vemos que los labios son azules, quizá tenga cianosis y es una muy buena indicación de que quizá a este paciente le falta el oxígeno.
pero un síntoma o una combinación de estos síntomas nos tendría que hacer pensar en hipoxemia, pero también necesitaríamos tener en cuenta otras situaciones que lleven a un problema. Por ejemplo, puede ser que hay pacientes que tengan dificultad para respirar, sin embargo, sus niveles de oxígeno están perfectamente bien. Para los pacientes pediátricos, busquen problemas nasales, líquidos nasales, cianosis también. Estos son señales más importantes en los pacientes pediátricos. Estoy totalmente de acuerdo y me parece que la importancia de esta pregunta es el buscar o identificar algún problema respiratorio, que sea hipoxemia o no, aunque no contemos con un pulso oxímetro. Cuando vemos síntomas clínicos que se pueden asociar con la hipoxemia o con algún trastorno respiratorio, quizá lo que necesitamos hacer es darle oxígeno inmediatamente al paciente en lo que buscamos el pulsioxiómetro. Algunas de estas están asociadas con la COVID-19, pero no todas están asociadas con hipoxemia o hipoxia. Sí, quiero agregar que quien me capacitó yo recibí capacitación en la era antes de la pulsioximetría y realmente nos basamos en el color del paciente, el color de la piel, y es algo que hemos olvidado hacer actualmente porque lo que hacemos es recurrir directamente al pulsioxiómetro. Si no contamos con un pulsioxiómetro, hay que fijarse en el color del paciente porque esa es una excelente indicación de hipoxemia o hipoxia. ¿Algún otro panelista que quiera comentar? Me gustaría agregar que no siempre tenemos las condiciones de luz para evaluar el color del paciente. Por esto yo diría que hay que ponerle atención a las señales o los síntomas clínicos porque estos nunca fallan. Si el paciente está respirando rápidamente, si le cuesta trabajo respirar, este paciente necesita oxígeno. Aquí lo que es fundamental es identificar de forma temprana la hipoxemia, una intervención temprana para la hipoxemia. Esto es lo que debemos hacer primero y después ganar tiempo para hacer más vigilancia, para hacer más supervisión, para dar otro tipo de tratamiento. Yo directamente lo que haría es darle oxígeno al paciente y seguirlo trabajando. El estado mental puede ser una señal de muchas cosas en este paciente. Entonces, las preguntas más importantes aquí es identificación temprana y tratamiento temprano para tener éxito en esta terapia. Debemos recordar que la saturación normal de la pulsioximetría es más del 90%. Puede ser diferente en los neonatos. Sabemos que está entre los 80s y los 90s, pero cuando estamos dando el suplemento del oxígeno, el objetivo es mantener una saturación superior al 90%. Y para las mujeres embarazadas es un poco mayores, 92%. Los pacientes que están en shock, que están en un estado fisiológico inestable, necesitan mayores niveles de oxígeno.
necesitamos proporcionar más del 94%. Any of the panelists are gonna make another comment, Dr. Amor? ¿Algún otro comentario de algún otro panelista? I think, Dr. Freddy, probably the only thing is in COPD patients, we may accept a oxygen level of about 88. El 88% de oxígeno puede ser para cierto tipo de pacientes, aunque estoy de acuerdo con usted que el 90% es el mínimo. Pass to the next question. Pasemos a la siguiente pregunta entonces. Okay. ¿En cuál de las siguientes situaciones se debe de suministrar oxígeno? Cuando el SPO es menor al 92%, cuando el PaO2 es menor al 60 mmHg, cuando el paciente tiene problemas respiratorios y el SPO2 es no hay SPO2, cuando el paciente está en shock, todas las anteriores. Sorry? Ah, okay. In which of the following situations should supplemental Bien, oxygen? yo ya les leí en español la pregunta. Está repitiendo la pregunta el ponente. Okay, Dr. Balaban. Doctor Yeah. Balaban, ¿vemos los resultados de la encuesta, por favor? Okay, so that's pretty interesting. Like, Bastante interesante. should supplemental oxygen be started? Bueno, ya. Yo creo que esta es una de las preguntas más importantes porque necesitamos saber cuándo comenzamos la terapia de oxígeno. Cuando hay una saturación de oxígeno, cuando el SP02 es menor al 92%, definitivamente es una indicación para iniciar la terapia. Esto es 92% de la hemoglobina presente en la sangre que tiene oxígeno. Así que definitivamente esta es una indicación. Cuando hacemos un análisis arterial, si la presión parcial del oxígeno de PaO2 es menor a 60, necesitamos iniciar la terapia de oxígeno. Y el tercero, cuando el paciente tiene un problema respiratorio, es decir, los síntomas que vimos en las preguntas anteriores, que el paciente está respirando muy rápidamente, que los músculos accesorios están siendo usados, sabemos que el paciente está teniendo problemas de oxígeno, que no le está llegando el oxígeno. Y el último que dice cuando el paciente está en shock. Cuando un paciente está en shock, hay una afección en la circulación. Es por eso que necesitamos darle oxígeno para que los tejidos reciban oxígeno. Así que estas 4 condiciones son definitivamente indicadores de inicio de terapia de oxígeno. Vemos que el 83% de ustedes tuvieron la respuesta correcta. Sin embargo, vemos que algunos piensan solo la saturación, algunos piensan menor de 60 mmHg. Aquí el mensaje principal es que cuando hay estas 4 condiciones, una u otra o las 4 juntas, necesitamos darle oxígeno directamente al paciente. Freddy, we cannot hear you. Sorry, can you unmute? Ahora no le escuchamos a usted, Freddy. Si puede prender su micrófono. Doctora Vanessa.
Doctora Vanessa, ¿tiene algo que agregar? ¿O alguien más? Thank you, Dr. Freddy. I think Dr. B was already pretty extensive. Creo que el doctor Bala ya dijo todo. Agregaría solamente que esta pregunta tiene que ver con pacientes que estaban saludables y como ya lo dijimos, cuando tenemos un paciente que tiene COPD o un SPO2 del 90%, este paciente no necesita necesariamente oxígeno. Podemos esperar un poco, podemos esperar a ver qué pasa con este paciente CPD o porque buscamos el 88% para esos pacientes específicamente. Thank you. Thank you so much. Dr. Chase Reynolds. Doctor Chase Reynolds. I don't have anything to add. Honestamente, no tengo nada más que agregar. So Freddie, if I may add something. Yo sí quisiera agregar algo más, Freddy. Thank you. So I think this question is really Esta important pregunta es because muy importante porque muchas de that we get from participants is los participantes nos hacen muchas preguntas. Por ejemplo, ¿qué se considera como SPO2 normal? ¿Cuánto tiempo nos tenemos que tardar para dar oxígeno? ¿Cuál es un nivel de SPO2 normal, etcétera? Y como decimos, 90, 92, 94. it's important to understand Por eso necesitamos entender numbers. por qué siempre estamos escuchando diferentes niveles de SPO2 antes de iniciar una terapia de oxígeno. The numbers are Y en parte la razón que explica de por qué los números son diferentes es cuánto oxígeno le necesitamos dar al paciente para que el oxígeno llegue a la sangre y también cuánta es la demanda de oxígeno de las células y del tejido. Una paciente en shock, embarazada o una demanda metabólica elevada, ahí es cuando necesitamos darle oxígeno adicional al paciente y por eso vamos a buscar números mayores con pacientes que necesitan una mayor demanda de oxígeno. Un paciente que tiene COPD, buscamos números menores, como ya lo mencionaron, porque ellos están acostumbrados a tener niveles menores de oxígeno y por eso pueden tolerar menos oxígenos. Entonces, para los pacientes COPD, nuestra meta es 88 o menor. Para las pacientes embarazadas en shock o con una alta demanda de oxígeno, por eso decimos SPO2 mayor de 90 a 92. Y los pacientes que no tengan este diagnóstico, quizá el SPO2 mayor al 90%. Esa es la importancia de esta pregunta, que hay que adaptarse a los diferentes pacientes. Un punto muy importante, Ana, gracias. También quiero destacar el papel de la pulsioxiometría para diagnosticar hipoxemia y para saber cuándo iniciamos oxígeno. Y cuando ya iniciamos la terapia de oxígeno, necesitamos aumentar o disminuir de acuerdo a diferentes factores. Y esto es importante, esto lo debemos recordar siempre que estamos dando una terapia de oxígeno. El oxígeno en altos niveles no es necesaria cuando el oxígeno está estable y la pulsioxiometría nos permite detectar el nivel de oxígeno para entonces tener una dosis redituable, efectiva para el paciente. ¿Algún otro comentario? Además de todo lo que ya se mencionó, la saturación, el uso del pulso oxímetro, también tenemos que considerar las razones de por qué el pulso oxímetro quizá esté erróneo cuando tenemos el movimiento de un paciente. Esto puede crear una lectura errónea del pulso oxímetro. Entonces necesitamos identificar que la forma de la onda del pulso oxímetro es adecuado
Si el paciente, por ejemplo, está hipertenso, esto también puede dar una lectura errónea. Si el paciente tiene algún obstáculo nasal, qué sé yo, tienen un resfriado o hicieron algún esfuerzo que les provocó un bloqueo nasal. Y también, por ejemplo, a la luz ambiente, si la luz ambiente está dando directamente al pulso oxímetro, también este puede alterar la forma de la onda de la lectura del pulso oxímetro. Estos son detalles que necesitamos considerar al momento de leer. Cuando vemos que la ola o la onda del pulso oxímetro no está como bien definida, etcétera, necesitamos buscar otras formas de interpretar el pulso oxímetro o quizá Great. buscar otros síntomas para asegurarnos de que este paciente está bien. Any of the panelists are going to comment? ¿Algún panelista hará algún comentario más? If not, may we pass to the next? Freddie, De lo contrario, pasamos a la siguiente pregunta. Yo quiero mencionar algo rápidamente. Las razones para una lectura errónea del pulsoxímetro, la calidad del pulsoxímetro que se usa, los digitales se usan, no son caros, son prácticos y hacen un buen trabajo. Sin embargo, muchos de estos pulsoxímetros pueden ser precisos y trabajan bien, pero cuando tenemos a un paciente enfermo y por las diferentes razones que ya mencionó la doctora, entonces el desempeño no será tan bueno. Entonces, recuerden que estos pueden ser fiables con pacientes sanos, pero cuando tenemos un paciente enfermo, entonces ya no es tan fiable ya no son tan fiables este tipo de pulsioxiómetros. Okay, pass to the next discussion. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. How often should oxygen saturation be monitored? ¿Qué tan frecuentemente debemos vigilar la saturación de oxígeno? ¿Cómo aumentamos o cómo disminuimos la cantidad de oxígeno? Y esto es muy importante en la terapia de oxígeno porque el oxígeno es un medicamento también. Ana, ¿quiere usted comenzar este debate? Dr. Anna? Ana. Sorry, I couldn't find my unmute button. Apologies. No había encontrado mi botón para activar mi micrófono. Una disculpa. La pregunta es, ¿qué tan frecuentemente debemos monitorear o vigilar la saturación de oxígeno y cómo la valoramos hacia arriba o hacia abajo? So it depends on Depende the de status of the patient. el estado del paciente. Si el paciente está estable, Should be checked. la saturación de oxígeno, vamos a revisarla cuando revisamos todos los signos vitales. Si están en una habitación y está estable, etcétera, hacemos la valoración al momento de hacer su revisión de los signos vitales, pero si el paciente está mal, necesitamos hacer un monitoreo continuo, pero esto significa también que contamos con suficientes pulsioxiometría para monitorear a todos los pacientes que necesitan. Si no contamos con suficientes herramientas, entonces necesitamos revisar frecuentemente la saturación de oxígeno. ¿Cómo lo valoramos a la alza? Depende del SpO2 o la meta para cada uno de los pacientes. Y acabamos de mencionar que estas metas pueden ser diferentes. Para un paciente COPD, mi meta sería mayor a 88. Para una paciente embarazada o alguien que está en shock, yo buscaría 92 o 94%
con un paciente que no tiene muchas comorbidades, yo lo que buscaría es algo mayor a 90%. ¿Y cómo valorar a la baja? Esta pregunta es bastante importante porque normalmente le ponemos oxígeno al paciente y le ponemos los niveles elevados porque nos preocupa, pero ahora ya sabemos que hay complicaciones con un suministro elevado de oxígeno o hiperoxia. Entonces, el límite que debemos de buscar debe ser 96%. Cuando el paciente está en 96% o por encima, podemos valorar a la baja el suministro de oxígeno. Estos son los números que yo uso cuando estoy en cuidados intensivos o en el bloque operatorio cuando estoy cuidando pacientes que tienen anestesia. ¿Algún otro comentario? En áreas con bajos recursos, cuando tenemos muchos pacientes y menos equipo, estos son momentos de preocupación y yo diría cada 15 minutos, monitorear a los pacientes cada 15 minutos, sobre todo si necesitamos compartir el pulsioxiómetro. Cuando vemos que un paciente se ha estabilizado y que tienen un mayor nivel de oxígeno, etcétera, podemos valorar a la baja. Con una duda, podemos dejarlo un poquito más. Yo creo que nos debemos adaptar a la infraestructura y asegurarnos de que cuando no se cuentan con muchos recursos, hay que hacer un monitoreo frecuente y cuando la saturación va por encima del 96 y que no nos sobran recursos de oxígeno, entonces podemos valorar a la baja para mantener ese nivel de 96%. Gracias, doctor. También podemos considerar cambiar el dispositivo para el suministro de oxígeno. Doctor Mark. Todo lo que ya se dijo es muy completo. No tengo mucho más que agregar. Muchos pensamos en el oxígeno como un recurso escaso y yo sé que en muchas partes del mundo sí que lo es y necesitamos usarlo adecuadamente, eficazmente, cuidar nuestro recurso porque no siempre se cuenta con suficiente oxígeno en un centro de salud. Y algo que me parece interesante cuando pienso en el oxígeno es nosotros como especie hemos evolucionado tanto que podemos vivir en un entorno en donde podemos suministrar 5 veces la cantidad de oxígeno que necesitamos para respirar a nuestros pacientes. Es algo que damos por hecho, caminamos, respiramos y 21% de lo que le damos a los pacientes en el hospital es algo que esta capacidad terapéutica me parece absolutamente impresionante y creo que no pensamos en esto lo suficiente. ¿Algún otro panelista? Por ejemplo, el doctor Casongo. ¿Algún otro panelista que quiera agregar algo más? Dr. Freddy, you asked, what about switching devices? También sugeriste cambiar de dispositivo, perdón, y me parece que ese es un punto importante. Depende del dispositivo, depende de cuánto oxígeno le podemos dar con ese dispositivo. Para las cánulas nasales, por ejemplo, el máximo de oxígeno que podemos dar es 40%. Pero si el paciente tiene una baja saturación de oxígeno, quizá vamos a cambiar la mascarilla que nos permita darle el 95% de oxígeno. Así que si damos diferentes dispositivos, podemos valorar a la alza o a la baja. Si tenemos un paciente que tiene buena saturación,
for example, he can un dispositivo con 50 litros, podemos hacer una valoración a la baja. Entonces, ahí conviene cambiar de dispositivo y darle una cánula nasal porque este paciente no necesita tanto oxígeno y así no tenemos este problema de volver a respirar los gases expirados. So I think that's a very El CO2, por ejemplo. La pregunta es muy importante. limited resource and can also Esto nos puede ayudar a ahorrar recursos y también ayudar a que el paciente se libere de la terapia de oxígeno más rápido. O bien elevarlo si se necesita elevar. Este tema es muy importante. Muchísimas gracias, doctora, por mencionarlo. ¿Algún otro comentario? Los participantes, si tienen preguntas, recuerden que muchas personas están haciendo sus preguntas en el chat. Vamos a tratar de contestarles ahí mismo o que o les preguntamos directamente a los ponentes. Hay una pregunta sobre la gestión de la pulsioxiometría para los neonatos. Y estas las van a responder directamente Mark y Jane. Just one point to make is that RJ. when a baby is born, Cuando tenemos a un neonato y su hemoglobina apenas está circulando y están haciendo esta transición a los niveles de hemoglobina de adultos, la hemoglobina fetal tiene una preoxigena más elevada porque el bebé está acostumbrado a extraer el oxígeno de la placenta. La beta hemoglobina, en este sentido, es más, atrae una mayor cantidad de molécula de oxígeno. Entonces, vamos a ver una menor concentración de oxígeno y una saturación de oxígeno mayor de este tipo de hemoglobina. Los bebés pueden estar bien con niveles de oxígeno menores a los que nosotros necesitamos porque tienen el oxígeno que ellos conservan, tienen un mayor nivel de hemoglobina. Lo has dicho bastante bien. Hay un periodo de transición en los primeros 3 meses del neonato. Vemos cómo va cambiando la hemoglobina. Entonces, ahí tenemos tiempo de decidir cuáles serían las implicaciones del monitoreo de este grupo de edad. Y muchas gracias por haberlo explicado también. Gracias por sus comentarios sobre la terapia de oxígeno en neonatos. Pasemos a la siguiente pregunta, entonces. ¿Cuáles son los factores que pueden interferir con la lectura del pulsioxiómetro? ¿Y cómo podemos ajustar el pulsioxiómetro para asegurarnos de que la lectura es adecuada, precisa? Para los que están dándole cuidados al paciente en la fase inicial, necesitamos realmente entender cómo conectamos el pulsioxiómetro y si vemos que el paciente está tranquilo y está frío, etcétera, necesitamos primero calentar el ambiente para asegurarnos de que funciona bien el pulsioxiómetro. Y aparte de eso, la luz roja, digamos, son pequeñas cosas que tenemos que hacer, pero que son muy importantes para ajustar el pulsioxiómetro para asegurarnos de que la lectura va a ser adecuada y para asegurarse de que están teniendo una lectura correcta del paciente.
RJ, What do you think about the factors interfering with pulse oximetry readings? ¿qué piensa usted de los factores que interfieren con la lectura del pulso oxímetro? La luz ambiente es un factor común que puede llevarnos a una lectura errónea, porque esto realmente es un obstáculo para la lectura del pulsioxiómetro. Impair the ability for the signal to pick up. Y también hay lugares en donde la señal no se recibe bien. Necesitamos asegurarnos de que la luz esté por un lado y el sensor esté por otro lado. Y asegurarnos de que la luz no esté brillando directamente sobre el reflector. Son detalles, son gestos pequeños que a menudo olvidamos cuando hacemos la lectura y sobre todo en una situación de crisis y se nos olvidan estos pequeños detalles, entonces siempre hay que recordarlos. I would just reinforce what RJ just said. Quiero insistir en lo que acaba de decir RJ, porque él está hablando acerca de esta banda que está alrededor del pulsioxímetro que se pone al dedo. Cuando ponemos esto en el dedo del paciente, hay formas en las que podemos generar diferentes lecturas. Cuando tenemos un clip, estamos seguros de que el sensor y la luz están en lados opuestos, pero cuando tenemos una banda que tiene velcro, que es adhesiva, necesitamos realmente poner mucha atención de que el sensor apunte para un lado y la luz para otra parte. Y esa es una parte muy importante y este es un error muy común que hacemos todos cuando estamos aplicando el pulsioxiómetro. Y es sobre todo insistir que esto es para los pacientes pediátricos porque usamos este tipo de pulsioxímetro con los niños. Cuando nosotros no le ponemos bien el pulsioxímetro al niño de forma adecuada, vamos a tener todavía esta onda, sin embargo, no va a tener una forma adecuada y la lectura, por ende, no será adecuada. Entonces, si ustedes piensan que están teniendo a un paciente de 92% y en realidad era 89 o 99, y por eso es que hay que tener mucho cuidado. Quizá podamos retroceder un paso porque creo que muchos de los participantes no son anestesiólogos y incluso los estudiantes de medicina, de enfermería, etcétera, no siempre saben cómo funciona un pulsioxiómetro. Entonces, necesitamos entender lo que hace porque si no, no vamos a entender las limitaciones y la precisión de la lectura. El pulsioxiómetro necesita el pulso, de ahí el nombre pulsoxímetro, y el pulso nos permite medir la cantidad de oxígeno. Cualquier cosa que interfiera con la capacidad de leer el pulso, el paciente no tiene pulso, el paciente tiene algún tipo de cicatriz o alguna cosa en el dedo que impida la lectura, no vamos a tener los datos correctos. Y si no está colocado de la forma adecuada, entonces va a ser imposible detectar el pulso. Un paciente hipotérmico, por ejemplo, necesitamos ver en dónde vamos a colocarlo. Debemos darnos cuenta de las limitantes que nos ofrece el pulsoxímetro, pero también saber que estos nos pueden ayudar a salvar vidas, así que necesitamos usarlo y usarlo bien. Pero si los números son precisos y estamos haciendo las cosas bien, entonces quizá necesitamos revisar el dispositivo y que
hay un flujo vascular en el paciente para poder tener una lectura correcta. La siguiente pregunta es, ¿cuánto tiempo le debemos suministrar oxígeno a un paciente que es hipoxémico? Doctor Balaban. Creo que el doctor Fatsai ya está con nosotros. Quizá él quiera responder. Dr. Fadzai? Doctor Fatsai. Oh, sorry, I thought I'd unmuted myself. Thank you, Dr. Balaban, for that question. Muchas gracias por esta pregunta. La respuesta es todo el tiempo que lo necesite el paciente. Recuerden que el oxígeno es medicamento. Necesitamos darle el medicamento al paciente el tiempo que lo necesite. Si el paciente está estable, necesitamos hacer la valoración. Recuerden, los números es 92 en general, los pacientes COPD en shock, etcétera, es 88. Mayor de 88 está bien. Si el oxígeno es un problema, podemos quitarle el oxígeno al paciente para lograr la meta. Para las mujeres embarazadas y los neonatos es 92 y 94. La respuesta correcta es siempre que lo necesite el paciente le damos oxígeno. Doctora Elizabeth. Sorry, I've been trying to talk all the while, but I've been muted. So. Todo el tiempo estaba intentando intervenir, pero no me había dado cuenta que mi micrófono estaba apagado. Estoy de acuerdo con las opiniones de la doctora Fatsai. Dar oxígeno siempre que sea necesario, pero también es importante saber cuál es el objetivo, qué es lo que queremos lograr. Si es para estabilizar el paciente o para prolongar la terapia de oxígeno es decir, siempre tenemos que establecer desde el inicio la meta para la terapia de oxígeno. ¿Y cuáles son los diferentes tipos de las terapias de oxígeno no invasivas y cuáles son las diferencias en términos de la dosis y del tipo de dispositivos necesarios? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de esto? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Cuáles son los diferentes tipos de una terapia de oxígeno no invasiva? ¿Y cuáles son las diferencias en cuanto a la dosis y los dispositivos que necesitamos? Tenemos las mascarillas respiratorias. Tenemos las cánulas nasales. Con estas se dan en la sala del paciente, no son invasivas, pero también depende de los parámetros del paciente. Si al paciente le cuesta trabajo respirar, probablemente necesite cánulas nasales. Sí, pero por ejemplo, cuando un paciente quiere hablar o comer y siente que esta actividad, cuando le damos una cánula, bueno, esta es un poco obstructiva. Hay otro tipo de terapias de oxígenos no invasivas, por ejemplo, tener algún tipo de ventilador, algún tipo de presión de aire continua para poder complementarla con este dispositivo. Cuando estamos en una zona rural en donde realmente no tenemos gran equipamiento, podemos usar cánulas nasales o podemos usar mascarillas respiratorias.
simple masks, non-rebreather. Las mascarillas sencillas. Aquí están los diferentes tipos de terapias de oxígeno no invasivas, las cánulas nasales, las mascarillas sencillas, las no respiratorias, las bolsas. Y hay alguna de estas que podemos usar con los infantes o con los lactantes o los niños. I have no comments. Thank you. No tengo ningún comentario que agregar. Okay, let's go to. Sorry. I just wanted to highlight to the participants that it's important to familiarize. Es importante que se familiaricen con los diferentes dispositivos y la fracción de oxígeno que da cada uno de estos. Dependiendo del nivel de oxígeno, vamos a elegir una fracción. Nosotros comenzamos con las cánulas nasales y si vemos que alcanzamos el nivel de oxígeno, está todo bien, pero si al paciente no le está funcionando, tenemos que valorar a la alza y usar otros dispositivos. Michael puso un enlace en el chat donde ustedes pueden ver las diferentes imágenes de los diferentes dispositivos existentes y hay que familiarizarse con estos antes de poderle proporcionar oxígeno o suministrar oxígeno a un paciente. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el orden correcto para empezar a suministrar para pasar del menor suministro de FiO2 al mayor? Son 4 opciones posibles. Elijan, por favor. Bueno, en la encuesta son 3. Elijan la que les parece correcta. Pasar de las cánulas nasales a una simple mascarilla a una no respiratoria, es decir, una bolsa, un depósito. Pasar de una mascarilla simple a una no respiratoria a una cánula, esa es la segunda respuesta. La tercera es pasar de algo no respiratorio, como el depósito, a cánulas, a la mascarilla sencilla. Doctor, bueno, veamos los resultados primero. Excelente. 79% de las personas contestaron correctamente pasar de la cánula a una mascarilla sencilla a una no respiratoria. Esta bolsa le podemos aumentar el FiO2 hasta 90-95%. Entonces, la primera es la respuesta correcta. Okay. Dr. Fatsai? Doctora Fatsai? Okay, thank you. Yeah, I think I did just touch on that. So with your nasal prongs, you can usually dial up from about 1 liter to 5 liters. De la cánula podemos dar de 1 litro a 5 litros y le damos del 21 al 40%. De una mascarilla sencilla tenemos un FiO2 de un 45 a 60 y como lo acaba de explicar el doctor, con una no respirable tenemos una bolsa que también le da oxígeno al paciente cada vez que respira, por eso tiene fracciones elevadas. Puede ser hasta el 95%. ¿Algún otro comentario de los panelistas? Sorry, Dr. Singleton, I- please. I was just going to add that a good way to think about this, and I think about it this way myself. Yo lo pienso de esta forma. Lo que estamos tratando de hacer es crear un entorno en las vías aéreas del paciente en el que pase el oxígeno y el problema sucede al momento de inhalar. El paciente respira y se está dando cuenta de el oxígeno que le estamos dando. Y luego ve el resto de la inhalación, que es aire ambiente. Con una cánula nación estamos llenando las
partes superiores de las vías aéreas, pero cuando ellos empiezan a seguir respirando, ellos, una vez que ya esta pequeña área de la nariz y de las vías superiores están respirando y están recibiendo oxígeno, una mascarilla sencilla hace lo mismo cuando está el oxígeno enriquecido. Van a jalar aire también de los lados de la mascarilla. Esto crea un depósito suplementario de oxígeno. Si nosotros entendemos eso, entonces realmente la ecuación es bastante fácil. También podemos crear una tienda alrededor o una protección alrededor de la cara del paciente y entonces ahí estamos creando un espacio que podemos llenar con aire oxigenado y estas pueden ser bastante eficaces también, como una especie de esfera o burbuja alrededor de la cabeza del paciente. Para los participantes, el doctor nos dio un recurso muy bueno acerca de los diferentes dispositivos de suministro de oxígeno para entender el flujo por litros por minuto de cada uno de estos dispositivos y la fracción de oxígeno que pueden darnos cada uno de estos dispositivos. Además, hay diferentes dispositivos de suministro de oxígeno que se pueden usar específicamente para los pacientes pediátricos. Esta esfera que describe el doctor se usa mucho más con los niños que con los adultos. Y de hecho, si se van al centro de recursos y si le dan clic a esa pregunta, van a ir directamente a la lista de los diferentes dispositivos y los flujos que podemos usar. Y esto me parece que es importante porque no solamente queremos usar el dispositivo adecuado para responder a la demanda de oxígeno del paciente, sino que también queremos asegurarnos de que no estamos despilfarrando el oxígeno porque es caro y es escaso. Si usamos una cánula nasal y pasamos de 1 a 5 litros por minuto, estamos derrochando oxígeno. Entonces, podemos usar una mascarilla con un depósito de oxígeno y es por eso importante entender el flujo para el tipo de suministro de oxígeno. Y como lo dijo el doctor Singleton, la cantidad de flujo y de litros por minuto que va a respirar, inhalar y exhalar el paciente se basa en el tamaño del paciente. Cuando hablamos de dispositivos, también damos dos categorías, es flujo bajo y flujo elevado de suministro de oxígeno. Y de esto hablaremos. Vamos a hablar de las cánulas nasales de alto flujo y de esto se habla mucho ahora de la COVID-19 y tendremos una sesión en la que vamos a hablar específicamente de los dispositivos de terapia de oxígeno de alto flujo. Para flujo bajo tenemos las mascarillas sencillas, las máscaras con depósitos, las mascarillas Venturi y las cánulas nasales. Si alguien en el chat está haciendo preguntas acerca de las cánulas nasales que se pueden usar para los niños y los adultos porque da un suministro de 1 a 5 litros por minuto. También para los pacientes pediátricos podemos usar un catéter nasofaringeal. El suministro es mucho menor, es de 1 a 2 litros por minuto. Gracias. Muchas gracias por destacar todos estos, de toda esta información, Ana. Pasemos a la siguiente parte. Esta pregunta tiene que ver con la humidificación y es muy importante, en especial para un tipo de dispositivo específico. La pregunta es, o el tema de debate aquí es, ¿cuándo se necesita la humidificación? Y, de hecho, ¿qué es o por qué se necesita la humidificación?
Se necesita cuando necesitamos flujos elevados. Por ejemplo, con una cánula nasal con 2 litros por minuto no se necesita, pero si tenemos flujos más elevados, ahí lo necesitamos. ¿Y qué es la humidificación exactamente? Bien, saturamos el aire con humedad y eso hará que las secreciones traqueales de las vías nasales, respiratorias se sequen. Si estamos respirando un oxígeno de flujo elevado, esto está secando las secreciones. Cuando tenemos un paciente que está intubado, por ejemplo, y no humidificamos el aire que le estamos dando a este paciente, entonces las secreciones se van a secar y entonces el paciente no va a poder esas secreciones se va a quedar en el bronquio y esto va a bloquearlo o incluso los tubos traqueales. Y entonces tendríamos que hacer un cambio del tubo traqueal y esto también le puede causar mucho daño al paciente. Cuando el tubo traqueal está bloqueado, los pacientes pueden morir cuando no hacemos una intervención o cuando no detectamos esto de forma temprana. ¿Cómo se humidifica el aire? Bien, necesitamos que el flujo de oxígeno, la mitad de este pase por agua estéril, agua hervida. Hay que asegurarnos de que esta agua está en un ambiente estéril y necesitamos asegurarnos de que la cambiamos frecuentemente esta agua para que no sea un depósito de bacteria. Para las cánulas nasales o para las mascarillas, realmente no se necesita humidificación, pero para flujos más elevados, sí vamos a necesitar encontrar alguna forma de humidificación. Dr. Michael, do you have any comment about cylinders? ¿Algún comentario, doctor Michael? Estoy compartiendo recursos para humidificación en el chat y también acerca del suministro o concentración de oxígeno suministrado. Depende mucho de la calidad. Los concentradores de oxígeno no van a no van a tener el porcentaje de FiO necesario. Así que realmente depende de la calidad. El oxígeno puede ser menor o tiene una menor concentración del oxígeno y esto no va a ayudar al paciente. Entonces, esto es algo que también necesitamos entender para entender que la concentración del oxígeno puede ser aún menor de lo que nosotros pensábamos. Bien, esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Podemos reusar las botellas de humidificación? ¿Y cómo configuramos la humidificación si no contamos con agua estéril? Sorry if I don't have any of you, please. Dr. Balaban, how do you use the humidification? Doctor Balaban, ¿cómo se pueden reusar las botellas de humidificación? Cuando usamos botellas de humidificación, es importante que sean estériles, porque si no sería una fuente de infecciones, sobre todo de las infecciones respiratorias. El trabajador sanitario debe de necesitamos contar con protocolos de esterilización. Y dependiendo de los recursos disponibles, podemos usar. Yo he visto en algunos centros, en las zonas rurales, lo que hacen es que hierven las botellas en agua para esterilizarlas.
lo más importante aquí es que estas botellas deben de ser estériles. Tenemos que hacer lo posible por mantener estériles estas botellas. Doctora Elizabeth, intervengo porque esta es una pregunta muy común y vemos ya en el chat que muchas personas están preguntando acerca del agua estéril. ¿Qué hacemos si no tenemos agua estéril, etcétera? Así que creo que los puntos del doctor Bala son muy buenos y yo agregaría que necesitamos procesos de esterilización, no solamente para las botellas de humidificación. Si no contamos con agua estéril, ¿cómo nos aseguramos de que el agua que usamos para la humidificación está limpia? Es importante tener agua limpia o estéril porque el paciente se lo está metiendo a los pulmones. Por eso es que el agua debe de ser estéril y por eso es que muchas preguntas están haciendo estas preguntas. Estas preguntas se hacen muy frecuentemente. El primer paso o la preferencia sería tener agua estéril, pero también podemos usar agua destilada. ¿Y cómo usamos o cómo hacemos agua destilada? Alguien que sepa responder a esta pregunta. ¿Estás de acuerdo que se tiene que cambiar el agua al menos cada 24 horas? ¿Pero usan agua de la llave o qué tipo de agua usan? ¿Alguien que se acuerde muy bien de la clase de química o alguien que se acuerde de o que tenga la fórmula para hacer agua destilada? El agua destilada es agua evaporada. El agua evaporada cuando la hervimos. Si hervimos el agua y podemos recuperar la evaporación, esa es agua destilada. Tiene que ser agua estéril que tenemos de los equipos médicos o no. Si no tenemos agua estéril y necesitamos humidificación, necesitamos al menos hervirla. Esta es la forma más sencilla de tener agua estéril. Dr. Freddy, I believe you're muted again. Oh, sorry, Dr. Vanessa. What about the temperature? Doctora Vanessa, ¿y qué hay de la temperatura del agua? ¿Tiene usted alguna recomendación? Thank you, Dr. Freddy. Well, it's especially if you have cold oxygen, it's especially. Cuando tenemos oxígeno frío, en especial, hay que humidificar el aire. Y debería de estar en temperatura corporal. No puede ser muy fría porque entonces vamos a enfriar al paciente. Y no es bueno que el paciente inhale aire frío. 35, 36 grados centígrados me parece que es la temperatura. Si me equivoco, corríjanme, por favor. Es correcto, es lo correcto. Y la postura de la cánula cuando el paciente está despierto. Debemos intentar esto y cómo se hace. Usted está usando esta técnica. Con la COVID-19 estamos aprendiendo las ventajas de la postura de la cánula. La gravedad, ya sabemos que y el aire o la aireación que existe entre el suministro de oxígeno y la postura. Y hay muchos estudios de el uso de la postura de la cánula con los pacientes de la COVID-19. Y hemos visto dos tipos. Cuando el paciente está ventilado es uno de los de las situaciones. Entonces,
El alternar la postura es bastante útil, sobre todo con pacientes COVID. For the assistants that don't manage these concepts, Para it's, las personas que no manejan este concepto, suffer a series of changes. los pacientes que están en una postura van a sufrir cambios en el tejido de los pulmones y hay ciertas partes del pulmón que que reciben una compresión. Doctora, ¿usted tiene alguna recomendación? Y de hecho, veo que hay otra. Hay preguntas en el chat. Entonces, cuando el paciente está despierto y recibe un suministro de oxígeno que no es invasivo, podemos alentarlos a que ellos se acomoden y que esto puede aumentar o mejorar la oxigenación. Y hay contraindicaciones, por ejemplo, los pacientes que tienen una tasa respiratoria o una frecuencia respiratoria muy elevada, si están usando sus músculos, si vemos que va a tener falla respiratoria, no vamos a ponerlos en esta postura, vamos a considerar si necesitan algún apoyo ventilatorio de alto flujo, no invasivo o ventilación clínica. Los pacientes que están bien, que se pueden mover ellos mismos, sí les podemos sugerir que ellos mismos se coloquen. Y también recordarles que el doctor está compartiendo muchos recursos muy buenos en el chat y las preguntas que ustedes ven en la pantalla. Si le damos clic a cualquiera de estas preguntas, nos va a llevar a las referencias o los recursos y con esto vamos a tener el protocolo y la guía de cómo poder iniciar esas intervenciones. Any issue or thing do you have to highlight of this tool, academic tool? ¿Algo más que quieran agregar para este tema? El Centro de Recursos tiene muchísimo material al respecto. Les recomiendo descargar los materiales y hemos visto cómo durante esta pandemia hemos aprendido muchas cosas. Nosotros con pacientes muy enfermos no estábamos usando lo suficiente estas estrategias o estas terapias. Y creo que con el tiempo vamos a aprender mucho. Y nosotros estamos usando esta técnica en nuestros centros y estamos siguiendo las guías. Y creo que saldrán más guías en los siguientes meses y años al respecto. Okay. Another question. When should oxygen therapy be escalated? ¿Cuándo debemos escalar la terapia de oxígeno? Es la siguiente pregunta. Si algún panelista quiere comentar. Dr. Fatsai? When should oxygen therapy be escalated? ¿Cuándo debemos escalar la terapia de oxígeno? Si no estamos logrando el objetivo o si el paciente se está empeorando. Si a pesar de todo lo que ustedes están haciendo no está respondiendo el paciente, necesitamos aumentar el suministro de oxígeno y hay que estudiar los dispositivos que estamos usando. Si estamos usando un dispositivo y vemos que el paciente no está estable o está deteriorando, necesitamos aumentar la terapia de oxígeno. ¿Cuáles son los dispositivos que usan un flujo elevado de oxígeno? Si no hemos podido alcanzar los niveles adecuados de oxígeno,
Por ejemplo, que la saturación no sobrepasa el 90 o si no tenemos más de 60 mmHg y que el paciente tiene bajos niveles de oxígeno, es el momento de aumentar la terapia de oxígeno. Y una de estas formas es la terapia de oxígeno de flujo elevado. Y esto nos puede aumentar hasta 60 litros de oxígeno por minuto. Y también vamos a aumentar la difusión del oxígeno en el pulmón para que ingrese a la circulación de la sangre. Y si no se logra nada, necesitamos pasar a una ventilación no invasiva. Y la última sería la ventilación y la ventilación mecánica. Hemos iniciado con la COVID-19 esta terapia de intubación y de ventilación mecánica porque el paciente está bastante grave, pero debemos usarlo como el último recurso. Necesitamos primero intentar los diferentes tipos de terapias, como por ejemplo un dispositivo de un flujo elevado de oxígeno antes de pasar a una ventilación mecánica del paciente. How long should it take for pulse oximetry to improve? Or when should it take be intubated and placed on a mechanical ventilator? ¿Cuánto tiempo debemos de esperar para ver una mejora en el paciente y cuándo es que debemos intubar al paciente o ponerlo en un ventilador mecánico? Es muy importante entender cómo funciona el pulsioxímetro y saber que no hay limitantes acerca de la precisión del pulsioxímetro. Necesitamos ver una mejora en los siguientes 30 segundos, minutos. Debemos de ver una mejora. Pero si sabemos que le estamos suministrando oxígeno al paciente, necesitamos seguir con nuestros procedimientos. Entonces, debido a que se tarda unos 30 segundos a un minuto, la gente de pronto cambia el dispositivo, pero recuerden que necesitamos esperar al menos 30 segundos, un minuto para ver una mejora del paciente. Cuando el paciente está en falla respiratoria, necesita una intubación o ventilación mecánica. La incapacidad de poder inhalar el oxígeno y exhalar el CO2, ahí es cuando necesitan una intubación. Ellos van a estar usando los músculos accesorios, van a respirar muy rápido y se les va a ver mal claramente. Y cuando el suplemento del oxígeno no está funcionando, cuando las cánulas nasales, cuando los ventiladores no invasivos no están funcionando, es cuando estaríamos considerando la intubación o la ventilación mecánica del paciente. Quiero agradecer a todos los panelistas y sobre todo al doctor Freddy Ibala por haber liderado esta discusión. Gracias a todos los panelistas que participaron y que compartieron su pericia, su experiencia, su práctica de todas las partes del mundo. También gracias a Mike Lipnick por compartir los maravillosos recursos. También quiero alentarlos a todos para que vayan al Centro de Recursos Pedagógicos y también la página web de Assist International para que encuentren los materiales de esta sesión. Y sabemos que no hemos contestado todas las preguntas hoy porque hay muchas preguntas muy buenas, pero este seminario va a seguir hasta julio de 2021. Vamos a hablar de cuidados intensivos dentro y fuera de un centro de cuidados intensivos o unidad de cuidados intensivos. Vamos a cubrir la ventilación no invasiva, vamos a cubrir temas de pacientes pediátricos. Tenemos muy buenas sesiones, estamos planeando muy buenas sesiones, ojalá se sumen. Y entre tanto pueden intercambiar y usar el grupo de WhatsApp y también las páginas de comunidad y los foros de intercambio en los centros de recursos pedagógicos para que ustedes puedan compartir los recursos. Gracias a todos por su tiempo, gracias a Assist International y a Project ECHO por su apoyo. Esta sesión fue maravillosa.
Muchas gracias por la invitación. Have a good day. Que tengan un muy buen día. Hasta luego. Dr. Fadzai, and all our other. Thank you so much. So much. Okay, Thank good. you. See you next time.